conflicto se origina en función de un error en la interpretación de lo que efectivamente habían adquirido estos 4 vecinos. En realidad se inicia con uno de esos vecinos que empezó a construir sobre una parte que la subsecretaría de Vivienda había destinado en su momento para un espacio público. Ella invoca que construya ahí porque la medición la hizo conforme le habían indicado acá en el municipio. Cuando se detecta eso, se le requiere mediante una carta de documento que cese con la construcción, y a partir de ahí se inició un conflicto originariamente con ella y después con los otros 3 vecinos que se encontraban en la misma situación, cuya pretensión es que se le ceda o en definitiva que se les venda los 6 metros restantes que terminan de conformar el inmueble. La confusión surge como consecuencia de que se trata de un plan de viviendas que se hizo originariamente sobre un plano de mensura y subdivisión no hecho, sino provisorio. Lo dice la ordenanza, lo dice la planchuela catastral, que probablemente por la premura en tratar de empezar a construir la vivienda y no esperar hasta que se aparezca el plano de mesura definitivo, se hizo sobre una mayor superficie, porque ni siquiera la superficie se agota con las 144 viviendas, y frente a esta diferencia surge el conflicto en el que la municipalidad, de manera reiterada, porque nos reunimos en 5 o 6 oportunidades con los interesados, le dijimos que los 6 metros no se los podíamos dar, no solo porque eran del dominio público municipal, sino porque además ellos habían obtenido, adquirido, comprado y siguen pagando lo que efectivamente recibieron y no los otros 6 metros que pretendían. Frente a esto, ellos hicieron un planteo administrativo. En el planteo administrativo dan una serie de argumentos que no son, tergiversan absolutamente la realidad, no son compatibles con lo que figura en los boletos de compraventa y en las ordenanzas, con lo que además fue el plan originariamente concebido. Y cuando en el medio, luego de haberlo presentado, en el medio mantuvimos la última reunión, nos habían hecho 2 planteos. La señorita Sembol pidió que se le trasladara el Pozo Negro a su lote, a lo que yo me comprometí personalmente en gestionarle, y que ellos en definitiva lo que querían era satisfacer su expectativa originaria de que ellos estaban en esquina y que si ahí se hacía un espacio público ellos no iban a tener esquina. Entonces yo me comprometí y se encargó a la Secretaría de Obras Públicas, que está determinando la factibilidad de abrir una calle sobre el límite de esos lotes a los fines de permitir que efectivamente esos lotes estén en esquina en esos 4 lugares donde estaban. Esto se lo transmití personalmente a la señorita Acebot, le pedí que lo retransmitiera a los vecinos, no contestamos, no cerramos el expediente administrativo como consecuencia de que estaba pendiente esta factibilidad técnica. Encuentro al intendente del día de ayer en la calle mientras estaba saliendo para Córdoba, le piden una audiencia que le da para esta mañana, y a la 1:30 mandó una carta de documento al municipio intimándolo para que dé una respuesta respecto a esta cuestión, cuando en realidad la respuesta ya la habían tenido. Amenazando, como siempre, de que iban a ir al Consejo Deliberante o a los medios de comunicación, como si la confrontación mediática o a través de los medios pueda torcer una decisión administrativa que ya está adoptada. Chicos, tenemos 10 minutos para compartir. ¿Quieren realizarle alguna pregunta? A continuación, Alberto lo está escuchando. Sí, consultarle a Alberto, digamos, esta solución a la que se habría arribado de común acuerdo, se dio de manera escrita, que es un poco lo que los vecinos plantean, que no se les ha respondido de manera escrita, de manera formal, como entendemos que debe hacerse, teniendo en cuenta que estamos hablando de un conflicto que genera, digamos, más allá de la situación de las esquinas,
genera al resto de las personas involucradas en la cuadra que pierdan metros. ¿Esto se ha respondido por escrito o simplemente ha sido una llamada telefónica porque hace cambiar, digamos, la situación? A ver, en primer lugar, el conflicto que se inicia estaba resuelto y se le propuso a la señorita Seymour firmar un convenio a lo que ella se negó en su momento a firmar, diciendo que su abogado no se lo recomendaba, porque tenía pretensión de poder terminar quedándose con los 6 metros de diferencia. En segundo lugar, por lo que acabo de decir, no se respondió por escrito porque se estaba esperando la factibilidad técnica de obras públicas de accederle al pedido de que en definitiva fuera esquina, porque en realidad la respuesta técnica que se le tendría que haber dado es que es inadmisible pretender que se queden ellos aún adquiriendo con los 6 metros de diferencia que tiene el lote. Pero quiero aclarar además que todos los que compraron, porque no es cierto que todos se quedaron con menos metros o con más metros, todos los que compraron exactamente la vivienda en los términos y en las condiciones y en los metros cuadrados que oportunamente se estableció como unidad mínima. De modo que yo puedo tener 70 centímetros más, 70 centímetros menos, porque nunca estuvo hecho el plano de mensura definitivo. Pero la única diferencia real son 6 metros, que ni más ni menos que medio lote más, que es lo que pretenden estos 4 vecinos. Entonces, ahora sí vamos a tener que resolver administrativamente, porque indudablemente el camino que ellos eligieron fue el de la confrontación, no esperar esto. La llamada telefónica era porque yo le debía una respuesta después de que había terminado la otra reunión, es lo que le di, y me parece que eso, en vez de ser cuestionado, debiera ser agradecido de que efectivamente estábamos intentando resolver el conflicto. Ese es mi punto de vista. Esta factibilidad técnica que todavía no se ha dado o se daría en el próximo tiempo, digamos, no influye en el hecho de que directamente el martes, por ejemplo, hayan ido a la casa de la involucrada. En realidad es la que mayor conflicto presenta porque tiene construcción en esos metros, que es Valeria Acerbo. No, no digamos, no se contradice un poco con lo que estamos diciendo de no tenemos la factibilidad técnica, pero corremos igual el Pozo Negro. Es que ella lo pidió. Lo pidió, pero no fue notificada de que iban a hacerlo, ¿no? Porque incluso... Lo pidió y yo le avisé telefónicamente que la gente de Obras Públicas iba a ir a trasladarle el Pozo Negro. Fue lo que ella pidió. Si no, eso no estaba, nunca estuvo el tema del traslado de su Pozo Negro dentro del conflicto presentado con la diferencia de la medida del lote. Da la sensación, bueno, ella dice que no le notifican en el momento, que no es informada de que van a intervenir en su terreno, lo cual me parece que es algo por lo que se genera luego el pedido de reunión nuevamente con el intendente. Entonces, ¿ustedes habían informado de que iban a intervenir en el terreno? Yo le informé que le iban a hacer el traslado del Pozo Negro. Yo personalmente se lo informé, que incluso no había intervenido nunca en esto hasta la última reunión. Después de la última reunión me comprometí, le dije yo le voy a avisar, y yo le avisé, a las 72 horas le avisé de que íbamos a hacer esto, digamos, de la factibilidad técnica, y que le íbamos a trasladar el Pozo Negro como ella lo había pedido. Y le digo, si eso provocó que ellos vinieran a hablar con el intendente, no había ningún inconveniente, porque el intendente los iba a recibir. Pero en vez de eso, eligieron la metodología de la confrontación, mandando una carta documento amenazando con ir a los medios e ir al Consejo Deliberante, como si esa metodología fuera a torcer la voluntad del municipio. Doctor, justamente por eso, ¿por qué no los recibió ayer en audiencia, más allá de que había llegado la carta documento firmada por una sola de los vecinos? ¿Por qué no se recibió el resto? Esto, digamos, porque la sensación es que parecería que no podemos llegar al diálogo en ninguna instancia y tampoco en la faz municipal, porque a lo mejor recibiendo a los vecinos se ponía un poco de paño frío, ¿no?, a esta situación. ¿Por qué no se los recibió? A ver, te repito, lo recibimos en 5 oportunidades, quizás 6, en 5 oportunidades. Se reunió con el subsecretario de Vivienda y uno de los asesores letrados en 3 oportunidades. En una de esas oportunidades también hablaron con el intendente. En 2 oportunidades siguientes
volvieron a hablar con el subsecretario de Vivienda y un asesor letrado, y la otra vez con la viceintendente y conmigo. En esa última reunión quedamos que nosotros le íbamos a contestar sobre la factibilidad de ver esta alternativa. ¿Cuál es la falta de diálogo que no se nos recibió? Ahora, si la intención era el diálogo, ¿usted intima al municipio? El municipio, como organismo público, al recibir una intimación, lo que tiene que hacer es contestarla. No puedo participar de una reunión hasta que no tome posición respecto de una intimación pública que recibo mediante una carta de documento. No le veo la ilogicidad en el planteo de lo que ocurrió, porque le vuelvo a repetir, si no hubiéramos hablado nunca, no lo hubiéramos recibido nunca hubiéramos intentado llegar a un acuerdo, bueno, yo estoy de acuerdo, pero le vuelvo a repetir toda la secuencia y está todo registrado. Ujú. Bien, doctor, ¿qué cree que va a pasar de ahora en adelante? ¿Cómo va a continuar este conflicto? ¿Qué solución va a haber? Digamos, porque parecería que, bueno, esto ya entró a un plano judicial del que no hay, digamos, retorno. Bueno, yo preferiría que no, pero lamentablemente, por ejemplo, para la factibilidad técnica, efectivamente, la señorita Seymour va a tener que suscribir el convenio, en donde ella recuperará lo que gastó en ese tapial que había empezado a levantar sobre un terreno que no era el que le correspondía, asumiendo a la municipalidad como que eso es un error del Estado y que por lo tanto el Estado no tiene por qué perjudicar a terceros, pero ella va a tener que aceptar y firmar eso para que la actividad técnica de abrir la calle pueda hacerse, porque la calle tiene que pasar por ahí. La factibilidad técnica se va a mantener y si eso es posible, eso es lo que se le va a proponer. Ya si no se acepta y se elige la vía judicial, bueno, seguiremos en la vía judicial. La que nosotros estuvimos a punto de iniciar, ya está redactada incluso la demanda, porque no desocupaba el terreno y había que demoler y empezar a hacer la mesura definitiva, terminar, mejor dicho, la mesura definitiva. Ujú. Y doctora, doctor, los términos de la carta documento por la cual ustedes responden a Cervor, ¿qué plantea, digamos? No, lo rechazamos, le decimos que no es cierto que nunca se lo haya recibido, no es cierto que nunca se le haya respondido y que no es cierto que ella haya venido a hacer el reclamo, porque el reclamo administrativamente lo inicia la municipalidad cuando advierte que ella empezó a construir en ese lugar. Allí es donde ya viene la municipalidad en la primera reunión, ella dice que ella construyó ahí porque acá en la municipalidad le habían indicado de dónde tenía que medir y le daba esa distancia, y aclaro que la distancia son 6 metros, ¿no? Es más de medio lote más, es 1 metro de diferencia. Pero ella invoca eso, entonces la municipalidad asume el error respetando y entendiendo de que ella ha actuado de buena fe y trata de volver las cosas al estado anterior de la forma que corresponde, que ella no tenga ningún daño por lo que efectivamente había ocurrido. Esto es lo que se intentó hacer originariamente y que no se logró consensuar con ella. Ujú. Doctor, le consulto porque ayer los vecinos también tenían otro planteo que no pasa por esto, probablemente usted lo conozca como miembro del Ejecutivo. Una consulta y un pedido es por el tema del canal Marconi, la preocupación que tienen los vecinos y obviamente por las veredas del sector. ¿Hay algo concreto, algún proyecto, algo que esté en marcha en este sentido? Pero no lo conozco, Juli, no lo conozco. No conozco. No conozco ese planteo, no te lo puedo confirmar. Me parece que tendría que hablar con la Secretaría de Obras Públicas para que sea más preciso respecto al tema. Ujú. Bien, doctor. O sea que ahora, si la factibilidad técnica se da, se firmará el convenio, se Si indemnizará. Sí. aceptan los 4 vecinos, se firmará el convenio, o por lo menos se levantará un acta para dejar constancia de que efectivamente es así, la municipalidad recuperará la parte que está ocupada por la señorita Seymour y se construirá la calle. Bien. Si es que se acepta, si no se acepta, bueno, ya veremos cómo continúa el conflicto. Hasta ahora no tenemos más que esto porque en realidad
el planteo creíamos que era algo que estaba en marcha y que efectivamente se había entendido, pero a la luz de lo que ha ocurrido parecería que no. La sensación nuestra fue que los vecinos estaban de acuerdo con esta modificación, con este, creo que se había hablado de un bulevar, lo comentó Valeria incluso en los medios ayer, que estaban de acuerdo con esto, solo que, digamos, hacían referencia también un poco a las formas, a que no eran notificados por escrito, lo mismo que la intervención en su terreno, digamos. Querían, digamos, este respaldo de que a veces necesitamos todos, de tenerlo por escrito, ¿no? Bueno, primero, nunca nos dijeron a nosotros que era eso, lo que ellos presentaron acá era otra cosa. Si nosotros teníamos que responder lo que ellos presentaron, le tenemos que responder negativamente. Esta alternativa intermedia surgió después de la última notificación, mejor dicho, de la última reunión que habíamos tenido con ellos, y si ellos efectivamente estaban dispuestos a aceptarla, porque lo conocieron, entonces no es cierto que no tenían respuesta, de acuerdo a lo que vos mismo estás diciendo, entonces ellos lo que debieron hacer es decirnos, bueno, díganos por escrito de que efectivamente van a hacer eso, para que nosotros tengamos por lo menos esta alternativa. ¿Qué hicieron? Mandaron una carta de documento. Bien, doctor. Bueno, ojalá que la próxima, el próximo contacto sea ya con este conflicto solucionado, con la factibilidad técnica acordada, en fin. Le agradezco mucho estos minutos y sé que... Vos te consta que nosotros hemos tratado de evitar la confrontación hasta ahora. No hemos querido confrontar públicamente porque no tenemos ningún interés de generar ningún malestar en nadie respecto de cuestiones que son conflictivas como esta. Pero lamentablemente nos cerraron las puertas de los caminos, ¿no? O es un diálogo de sordo o la verdad que no se entiende, porque si después de 5 reuniones no consigo ni siquiera entenderme de que estamos viendo la alternativa para tratar de resolver el problema, no tengo otra forma de explicarla. Sí, también nosotros quedamos como en el medio ahí, con los dimes y diretes de un lado y del otro. Le agradezco, doctor, muy atento. Al contrario, feliz Navidad si no te veo, Juli. Muchísimas gracias, igualmente. Chao, chao. Ezequiel, ¿nos cortó? No, nada más. Sí, solamente, bueno, lo que han escuchado. Le mando un saludo. Bien, nos vemos, Ezequiel, hasta luego. Bien. Bueno.